Ok, entonces fíjense. Te comentaba entonces que trabajamos de la misma forma como lo hemos venido haciendo. Esa capa plantilla, donde está la imagen raster, esa capa plantilla la hemos trabajado entonces de manera incrustada y dicha capa va bloqueada. En una capa aparte que va por encima de esta, vamos a trabajar por el momento, no que siempre sea así, únicamente con trazo para establecer la estructura y luego aplicamos el relleno. Entonces fíjense, como les comenté, tenemos varios pictogramas que vamos a resolver únicamente con formas, utilizando las opciones del Pathfinder. Les voy a resolver entonces solamente uno y en base a ese mismo proceder ustedes van a aplicar para el resto. Obviamente no van a utilizar la herramienta de la pluma, sino todo lo vamos a obtener entonces con las funciones del Pathfinder, como ya les comenté, y básicamente también vamos a necesitar tener desplegado el panel de formas básicas porque las vamos a utilizar. Bien. Para desplegarlo, ¿cómo hacemos? Mantienes el clic pulsado cuando vas a la herramienta, que se despliega la subherramienta, y sin soltar el clic del mouse, lo sueltas al final, en la barra esta vertical. Ahí lo sueltas y quitas el ancla de la barra de la herramienta. Ok, entonces fíjense, voy a resolver este de acá. Sí. Es más fácil, ¿no? Es el intermedio. Resolvemos Ahí es más fácil y es más tenedores. difícil. Resolvemos tenedores. Nada, el tenedor es sencillito. Entonces fíjense, bueno, igualito de todas formas, puedo resolver otro. Pero voy a resolver primero este, ustedes arrancan, y luego entonces voy haciendo otros. Entonces fíjense, únicamente con trazo. ¿Qué analizamos aquí? Tenemos curva y tenemos vértice. Pero le vamos a dar prioridad con mayor importancia a lo que son las curvas, porque los vértices los podemos obtener por corte. ¿Sí? Entonces, como tenemos curva, utilizamos herramientas que lo tengan, radio de esquina, como por ejemplo el rectángulo y bordes redondeados. Obviamente que si agarro esta herramienta, no parto directamente de acá, ¿verdad? Porque lograría obtener la curva, que casualmente, por cosa de la vida, como que es sencilla, se adaptó perfecto. Pero entonces, no tenemos el vértice o la esquina de arriba. Entonces, por lo general, iniciamos mucho más arriba, más o menos tanteamos el ancho, y fíjate que en el proceso en el cual yo estoy construyendo, si yo utilizo la flechita direccional hacia arriba o hacia abajo, no sé si perciben, si le doy flechita hacia arriba, obtengo más curva, si le doy flechita hacia abajo, obtengo más vértice, ¿sí? Entonces básicamente, ponte tú que yo no tenía la curva tan parecido al pictograma, en el momento que estoy construyendo, doy flechita direccional hacia abajo, si es el caso, hasta tanto yo más o menos observe que está acorde a la característica de la curva y allí suelto. Aquí entonces acomodo lo que es el ancho. Como les comento, entonces yo no trato de bajar esto para adaptarlo al tamaño, porque básicamente lo que hago es aplicar la curva de abajo, ya dependiendo cuadrada, y de arriba pues no tengo curva, entonces lo dejo de este alto. Obviamente después de haber construido yo puedo adaptarla si yo utilizo estos tensores, por si faltó un ajuste. Y básicamente podemos hacer un corte de la siguiente manera. Una pieza que coloquemos encima, ¿verdad? Que nos va a fungir como una pieza que va a generar la opción del minus from. Selecciona el conjunto. Otro detalle que también les aclaro, para nosotros en Pathfinder no necesariamente tiene que haber relleno. Fíjate que de igual forma lo voy a hacer y a pesar que estén únicamente en línea, este rectángulo en línea me va a cortar en base a su extensión a la pieza que tenemos abajo. Y le doy entonces minus from. ¿Sí? Automáticamente se elimina la pieza y me quita el excedente de la de abajo. Otra opción que nosotros también podemos optar para eliminar, por ejemplo, si no es con una forma que básicamente su extensión elimina lo que está abajo, sería entonces una línea que la podemos hacer con herramienta de línea propiamente, segmento o la pluma, una línea. Selecciono, hundo Shift para que esa línea salga recta y suelto. Entonces también otro detalle, otro tip que le doy, si logran apreciar, tanto en la forma como utilicé en el proceso anterior, como en la línea, siempre me he excedido mucho más. ¿Sí? Cuenta que yo voy a cortar esto, pero siempre arranco desde mucho más lejos, adelante. Igual lo hago con la línea. Les comento eso porque también con el rectángulo, propiamente con esta línea, las personas tienen la tendencia a hacerla exactamente donde arranca, no prácticamente allí. Eso nos puede dar un error, entonces siempre excedan muchísimo más. Siempre excedan mucho más. Entonces fíjense, tengo allí la línea.
Selecciono el conjunto, obviamente también les recuerdo, el procedimiento se hace que los elementos involucrados estén activos, sean seleccionados, y ya no le aplico minus from porque no tengo la extensión o todo un elemento que abarque con su superficie, si la tiene o su extensión. Lo de abajo le aplicamos entonces la acción de dividir, ¿sí? Esa línea estaría fungiendo como un cutting o un exacto que me está cortando, parecido como otras herramientas de corte específico que también tiene Illustrator y que también una oportunidad de comentar. Entonces, también se puede cortar con otras herramientas, pero ahorita estamos en el tema Pathfinder, ¿sí? Vamos a cortar con otras, si estamos estudiando el Pathfinder, lo hacemos con dichas funciones. Obviamente esto está integrado, recuerden, entonces entro como aislamiento, que es uno de los métodos, para evitar algo que esté agrupado, doble clic, me doy cuenta que el corte fue realizado, debe de suprimir y con doble clic o escape, salgo. Para generar entonces el plato de la taza, utilizo obviamente la misma herramienta de rectángulo, recuerden, la prioridad es la curva, porque el vértice lo tengo por corte. Si nosotros analizamos también, iniciaríamos desde más arriba, porque si luego analizamos un rectángulo que está como cortado por la mitad, quiere decir que yo iniciaría el doble, imaginario pedazo que le falta, y allí podría estipular la altura en base a la pieza que existe y ahí arrastro. Básicamente también se adapta bastante bien porque la taza que ya conseguimos una característica de curva aplica también para el plato. Ya saben que en directo con direccional de tecla, mientras se construye, adaptamos, o una vez que ella ya cayó, se puede hacer también un ligero ajuste. Obviamente aquí entonces está representado muy bien lo que yo les comento, la mitad faltante es la que no existe, pero la tomo en cuenta, y voy a hacer el corte y me quedo entonces con la de abajo. Obviamente entonces aquí, si yo superpongo una pieza, también que exceda y que abarque, si es el minus from, la pieza que yo deseo limitar. Fíjense como aquí empiezo a tener integrados otros elementos que se pudieran ver afectados. Por ello, el método arrastra en este caso no funciona porque vamos a agarrar y meter el paquete cosas que no debieran. Aquí tenemos que tener cuidado y tocar de manera selectiva sumando con Shift. Entonces fíjense, toco entonces la pieza que acabo de hacer, presiono la tecla de Shift y toco ese rectángulo, ya saben, entonces minus from y ya está resuelto. Fíjense cómo tan rápido yo tengo resueltas estas piezas. Está faltando entonces el asa de la taza. Para ello también analizo. Profe, o sea que para seleccionar varios elementos sería seleccionar. Si lo tocas de manera individual, la tecla de Shift y sigues tocando esos otros que deseas incluir. Como para saber cuáles son los que van a interactuar. Exacto, porque se hace con método arrastre, de repente hay uno que está atravesado se viene, ¿ves? Entonces con Shift yo hago la comparación como que fueras recolectando, pues. Ella va tocando, va incluyendo. Bien, con respecto al asa de la taza, también sigue siendo un rectángulo de bordes redondeados. ¿Por qué? Porque el rectángulo me da el radio de esquina, pero también me da una parte recta, que es la que yo necesito para que esta asa se una con el cuerpo de la taza. Por eso no me conviene aquí que fuera un círculo, que a veces muchos se van por el círculo. Entonces nuevamente otra vez el rectángulo de bordes redondeados, clic sostenido y arrastro. Aquí me va a funcionar la direccional de tecla porque en directo yo modifico la característica de la curva. Flechita hacia arriba y por supuesto tengo que volverla mucho más curva. Prácticamente llega al límite y termino por conectar acá. El comando Y, recuerden, nos sirve para analizar la vista en contorno, poder acceder a elementos que tengo ocultos, ¿verdad? Y adicional a ello, que se integren, se solapen o se superpongan prácticamente de manera perfecta. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico Pathfinder para unir? Me va a quedar eso montado allí, ¿verdad? Entonces necesito que esto sea una misma línea. Me quito de todas las distracciones de relleno y trazo con este comando y me dedico a alinear exactamente. ¿Sí? Debe ir así. Salgo de la vista. La mitad del comando Y que hacemos. Con el mismo comando Y. Ok. También aquí tengo la mitad de un círculo para generar la perforación del asa. Aquí sí es un círculo. Planteo la mitad, al Shift y arrastro. Con barra espaciadora yo puedo desplazar y seguir construyendo. Suelto. No es un círculo perfecto, entonces termino por adaptarlo. Aquí también entonces está otro caso emblemático en el cual tenemos que hacer operaciones conjuntas
tengo que hacer yo aquí? Tengo que picar la mitad aproximada de este círculo para que me quede la media circunferencia y con esa pieza puedo intersecar o perforar el asa de la taza y una vez que esté perforada la suelto al cuerpo, ¿verdad? Eso básicamente son varias operaciones, no vamos a agarrar el método de arrastre, seleccionamos un botón, no aplica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lanzo una línea, si me voy por el tema de la línea, con Shift en vertical. Me excedo nuevamente, Shift, toco la mitad del círculo, tengo estas dos piezas seleccionadas, pero en contexto. Yo tengo que salir de allí y le aplico entonces dividir, doble clic, quito la pieza que me sobra, ya tengo resuelto entonces esta de acá. Luego entonces selecciono el cuerpo de la taza y la oreja y le doy la opción de unir. ¿Sí? Bien. Pero recuerden, esa pieza no tiene la perforación. Entonces necesito seleccionar ahora el conjunto y aplico entonces minus from. Y ya tengo resuelto la taza. ¿Cuál es la ventaja y la gran diferencia? Que esto es ahora un elemento vectorial indestructible, redimensionable a cualquier escala, no depende de resolución y siempre mantendrá los valores definidos. ¿Sí? Entonces fíjate, aquí yo tengo la comparación exacta entre el píxel y el vector. ¿Sí? Yo puedo hacer esa taza gigante o también la puedo hacer minúscula, no le pasa nada, absolutamente nada. Se desapareció, se volvió un punto. Cosa que recuerden que el píxel se ve afectado tanto si necesitamos mayor tamaño como también si lo escalamos en menor dimensión. No le pasa absolutamente nada. Es más, si yo no veo la taza en contexto, no sé qué es una miniatura, ¿no? Pero ahí está la taza, normalita, gigante o pequeña. Lo digo, muy alternativo, ¿no? El píxel y el vector. Bien, en base a ese mismo procedimiento, ustedes lo van a hacer conservando el proceso. Tenemos la plantilla, las piezas que involucraban en hacerlo, y el resultado final. Recuerden entonces, cuando ya todo está resuelto y yo le doy la acción de unificar y aplico color, allí no ha pasado absolutamente nada. Ahí conoce la tragedia que antecede, ¿no? Pero ustedes van a conservar como procedimiento y les va a quedar pues, de manera didáctica. La plantilla, el procedimiento, las piezas que involucró hacerla y el resultado final. Eso lo van a hacer por todo. ¿Qué pasa? Que van acumulando las piezas, cuando ya tienen solventado, eso les da el proceso como de analizar que va todo montado, crean una copia, conservan el proceso y en la copia se aplica el corte, de precisión, de soldar, de picar, todo resuelto y listo. Bien. ¿Alguna duda? Mucho en el proceso. ¿Ah? En el proceso. Bueno, ya se camino al andar.